El eco del olvido. Cuando Ana aceptó mudarse a la casa de campo en las afueras del pueblo, no esperaba que las sombras se volvieran tan pesadas, ni que la quietud de la naturaleza tuviera un eco inquietante que penetrara en su mente. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era antigua, pero encantadora, un refugio apartado de la vida agitada de la ciudad, donde podría escribir su próxima novela sin distracciones. Lo único que le preocupaba era el rumor, ese que hablaba de un pasado oscuro, una historia que nadie parecía querer contar. La casa se encontraba en un terreno amplio, rodeada por árboles que parecían tener siglos de antigüedad. Los habitantes del pueblo más cercano murmuraban de vez en cuando sobre la casa, pero Ana nunca les prestó demasiada atención. Había oído hablar de lugares con historias misteriosas antes, pero nunca había sido supersticiosa. La idea de la soledad la atrajo, y la belleza del lugar, en su silencio y quietud, la conquistó. Los primeros días fueron agradables. El aire fresco, el canto de los pájaros y la paz absoluta le dieron tiempo para reflexionar y escribir. Sin embargo, pronto, las noches comenzaron a volverse extrañas. Al principio, Ana pensó que era por estar sola en un lugar tan apartado. La falta de ruido en comparación con la ciudad, el crujir de las maderas viejas de la casa, los vientos que soplaban a través de las grietas. Todo eso le parecía normal, hasta que los susurros comenzaron. Por la noche, en la oscuridad de su habitación, Ana escuchaba una especie de murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando en un rincón lejano. Al principio, intentó ignorarlo, convencida de que era el sonido de la casa asentándose, o quizás el viento jugando con los árboles. Pero el murmullo crecía, más cerca cada vez, como si alguien estuviera en su casa, en la habitación, en la misma cama donde ella se encontraba. Una noche se despertó sobresaltada. Estaba en la cama, sudando, con el corazón acelerado. Miró alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad. Lo único que se oía era el eco de sus propios respiratorios agitados. Decidió levantarse para ir al baño, pero al salir de su cuarto, algo le llamó la atención. Un cuadro en la pared del pasillo que no recordaba haber visto antes. Era un retrato antiguo, en tonos oscuros, de una mujer con una expresión sombría y vacía. Estaba colgado en una pared donde antes no había nada. La mujer en la pintura parecía observarla, sus ojos vacíos llenos de tristeza, como si supieran algo que ella no sabía. Debe haber estado aquí todo el tiempo, pensó Ana confusa, mientras regresaba a su habitación. Esa misma noche, los susurros se intensificaron. No era solo una voz, ahora eran varias. Hablaban en susurros, pero sus palabras eran incomprensibles, como si alguien intentara decirle algo, pero no pudiera. Ana trató de ignorarlo, convencida de que su mente le jugaba trucos debido a la soledad y el estrés de mudarse a un lugar nuevo. Pasaron los días y las noches no mejoraron. De hecho, empeoraron. Un malestar inexplicable comenzó a invadir la casa. Ana sentía una presión constante en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de algo oscuro. Se sentaba en su escritorio, tratando de escribir, pero las palabras no salían. Se levantaba, caminaba por la casa, buscando alguna explicación lógica para lo que sentía, pero nada podía calmar la sensación de que alguien o algo estaba observándola. Y, peor aún, sentía que la casa la conocía, que algo en las paredes, en la estructura misma de la casa, guardaba recuerdos oscuros de tiempos pasados. Una noche, incapaz de soportarlo más, Ana decidió investigar la historia de la casa. Fue a la biblioteca local y, con la ayuda de la bibliotecaria, comenzó a revisar antiguos registros y periódicos. Lo que descubrió fue aterrador. La casa había sido construida a finales del siglo XVIII, pero no era su antigüedad lo que la hacía interesante. La historia que había detrás era mucho más perturbadora. Según los archivos, la casa había sido propiedad de una familia que había desaparecido sin dejar rastro en los años 20. Nadie sabía exactamente qué había sucedido con ellos, pero los rumores decían que el padre, un hombre llamado Víctor Martínez, había estado obsesionado con la idea de contactar a los muertos. En sus últimos días, se decía que pasaba horas frente a un espejo antiguo que había colocado en el vestíbulo de la casa. Se rumoreaba que, a través de ese espejo, podía escuchar voces del más allá,
Esa historia encajaba con las sensaciones que Ana había estado experimentando. El espejo, el retrato, los susurros. La casa estaba viva, como si estuviera recordando algo que no debería ser recordado. Decidida a entender más, Ana regresó a la casa, buscando el espejo. No podía dejar de pensar en él. Recordaba haber visto un reflejo extraño en el pasillo, algo que parecía moverse en la oscuridad. Cuando regresó a la casa, buscó con ansiedad el vestíbulo, pero no lo encontró. Lo que sí encontró fue algo aún más perturbador: una puerta secreta en la pared del pasillo, oculta detrás de la estantería. Ana, temblando de miedo y curiosidad, abrió la puerta. Detrás de ella había una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de una rendija en la pared. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, estaba el espejo. Un espejo antiguo, con el marco de madera tallado con intrincados detalles. Pero lo que hizo que el corazón de Ana se detuviera fue lo que vio en su reflejo. No era su rostro. Era un rostro familiar, pero distorsionado. La mujer del cuadro. La misma expresión vacía, la misma tristeza, la misma mirada perdida. Ana dio un paso atrás, pero el reflejo no lo hizo. La mujer en el espejo la observaba fijamente, con una sonrisa torcida en sus labios. Sus ojos, ahora visibles, estaban llenos de desesperación, como si estuviera atrapada en el mismo lugar, en el mismo espejo, esperando ser liberada. Aterrada, Ana intentó salir de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe. El aire se volvió denso y cálido, y las voces comenzaron de nuevo, ahora más claras, más urgentes. Las palabras eran un lamento, un eco de dolor. «Ayúdame, ayúdame a salir de aquí». Ana tocó el espejo, y en ese momento, la figura del reflejo se deslizó hacia adelante, como si quisiera atravesar el vidrio. Las manos de la mujer se extendieron hacia ella, pero Ana retrocedió, cayendo al suelo con una sensación de terror profundo. De repente, la mujer en el espejo dejó de moverse. Todo se quedó en silencio. Ana permaneció allí, incapaz de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces cesaron. Solo quedó el eco de su respiración, pesada y llena de miedo. Esa noche, Ana no durmió. La figura en el espejo la había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿quién era realmente la mujer en el reflejo? ¿Era una advertencia o una advertencia de que ella misma estaba perdiendo la cordura? El sol se levantó al día siguiente, pero Ana ya no era la misma. La casa había cambiado. Ella había cambiado. Las voces nunca cesaron por completo, y cada vez que miraba al espejo, veía más que su reflejo. Veía la oscuridad que había estado esperando. Ana logró sobrevivir a la casa, pero después de lo que vio, nunca volvería a ser la misma.